Hoy tenemos como invitado al compañero Martín Scalabrini Ortiz, ingeniero químico, miembro del consejo editorial de la revista Industrializar Argentina, una revista muy interesante que debate temas centrales y que realmente están un poco fuera de la agenda de los políticos, como es el necesario cambio de la matriz productiva para volver a una matriz plenamente industrial e integrada que permita realmente hacer un cambio que no vuelva a nuestro país tan vulnerable a todas las coyunturas económicas, hasta climáticas, nacionales e internacionales, como las que tenemos hoy en este sistema tan integrado, globalizado, transnacionalizado al cual nos han venido introduciendo desde ya hace varias décadas. Martín Scalabrini Ortiz además es consejero graduado en la Facultad de Ingeniería, un gran logro que haya en la Facultad de Ingeniería un consejero que defienda estas ideas, sobre todo teniendo en cuenta que ahí se forman cuadros técnicos importantísimos para algún proyecto futuro también, ¿no? Así ¿Cómo es. estás, Martín? Bien, todo bien. A ver, contanos, en estos momentos hay un debate en el Parlamento, estamos en un momento económico y político y económico por dos razones, ¿no? Muy clave, diríamos casi una coyuntura estratégica de hacia dónde se resolverán las cosas en los próximos años. Como que estamos en una situación en la cual el kirchnerismo ha llegado a una situación límite y que pareciera que ya el modelo tal cual, si lo podemos llamar modelo, ¿no? Pero las políticas que se venían desarrollando van a cambiar en algún sentido, en muchos casos parece en un sentido negativo, en otros veremos, pero por ejemplo en este momento en el Parlamento se está debatiendo la ley de hidrocarburos, la nueva ley de hidrocarburos. Desde hace ya, fueron 2 años la expropiación de YPF, ¿no? Sí, aproximadamente, un poquitito más. Abril del 2012. Desde abril del 2012 el tema de energético, ya venía de antes, ¿no? Pero el tema energético entró en nuestra agenda en forma central y en la agenda económica y en la agenda hacia dónde debe ir una política nacional en nuestro país. Nosotros vimos con buenos ojos la expropiación de ese 51% de las acciones de Repsol, pero después de eso entramos en una situación de discusión bastante compleja con lo que es, o que no vemos con tan buenos ojos, digamos, como son los acuerdos con Chevron. ¿Cuál es la naturaleza de la discusión que se está estableciendo hoy en el Parlamento con el tema de la nueva ley de hidrocarburos? Bueno, vos justamente lo decís, ¿no? Estamos en un momento en donde puede llegar a haber algún punto de inflexión. Es más, hay algunas políticas que se han modificado en los últimos tiempos. Estamos hablando de un contexto de restricción externa, de falta de divisas. Faltan dólares en la Argentina. Y eso es muy, pero muy importante para que la economía siga funcionando normalmente. Una de las causas por las cuales faltan los dólares es el grave déficit energético que sufre nuestro país, producto de las políticas depredatorias extractivistas de la década del 90 y continuadas luego con Repsol como uno de los actores principales. Entonces el gobierno tuvo esa medida positiva hace un poquito más de 2 años atrás, de expropiar el 51% de YPF. Sin embargo, el resto de la producción de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas, continúa en manos de empresas privadas y sobre todo extranjeras. Es como el 60 o más del 60%. Prácticamente el 70% de la producción sigue en manos de empresas privadas. Esa parte, esa torta de producción, esa es la que no ha mejorado y ha venido disminuyendo a lo largo de los años y no ha habido ninguna recuperación, incluso en los últimos 2 años. Sí ha habido recuperación en el otro 30% de producción de YPF, en donde se ha recuperado algo la producción de gas y de petróleo. Pero eso no es suficiente para revertir ese déficit energético muy alto que tenemos. ¿Cuál es el déficit? En cifras, ¿cuánto está pagando la Argentina para abastecerse del necesario petróleo? Petróleo principalmente, porque gas... No, es principalmente gas gaseoso, gas natural gaseoso y gas natural licuado que vienen en buques metaneros, se regasifican en Bahía Blanca y en Escobar. Ahí prácticamente es un 70% de lo que tenemos que importar en combustible. Después el resto es diesel oil y fuel oil para
las centrales térmicas, principalmente cuando no tienen gas natural en invierno. Claro. Entonces ahí el año pasado llegamos a alrededor de 12.000, 13.000 millones de dólares de importación de combustibles. Seguimos exportando algo de combustible, seguimos exportando petróleo, aunque parezca algo extraño, y seguimos exportando algunos otros combustibles premium, etcétera, etcétera, lo cual hace que el déficit, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, sea negativo en alrededor de 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares va a ser este año. Eso prácticamente no se modificó en los últimos 2 años, producto por lo que esta te caída estaba que vos comentando. hablás, caída de los privados y subida al Estado, equilibró y mantiene más o menos el mismo déficit. Exactamente. Aparte hay una cuestión, digamos, no menor que este año viene siendo la disminución del ritmo del crecimiento económico, porque en la medida en que la economía no crece tanto como antes, consume menos energía, con lo cual se necesita menos gas, menos fuel oil, menos diésel y se importa menos. Igualmente hemos vivido desde la estatización del 51% de las acciones de Repsol un aumento sideral de los precios de la nafta para el mercado interno. Algo sorprendente porque en general los estados mantienen los precios de la nafta para su consumo interno bajos porque es como un subsidio a la producción y al consumo de la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora hay una gran discusión en Venezuela respecto de un intento de aumento del precio del combustible, del precio interno, digamos, del combustible en Venezuela. El precio en Venezuela del combustible es muy barato, es muy bajo. Todo el mundo puede adquirir combustible barato, las industrias, etcétera, etcétera. Y como vos decís, es un subsidio de algo que ese país tiene. Bueno, lo que hizo YPF en estos últimos años es tratar de financiarse justamente con el precio de las naftas. En los últimos meses, desde el principio de este año hasta ahora, prácticamente el aumento de la nafta estuvo entre un 40 y un 45%. Casi por encima de la inflación, yo diría, y por encima de los niveles devaluatorios, con lo cual el precio de la nafta ha subido en dólares. El precio de la nafta en nuestro país está incluso 20-30% más caro en dólares que en Estados Unidos, que tiene que importar petróleo. Con lo cual ahí ya uno se va haciendo una idea de dónde YPF como empresa está tratando, digamos, de solventar esas cuantiosas inversiones que requiere para poder sostener y aumentar incluso la producción de petróleo y de gas tan necesaria para nuestro país, ¿no? En estos momentos se está discutiendo, bueno, en base a lo que fue el acuerdo con Chevron primero, la necesidad de inversiones para explotar Vaca Muerta y sin duda para explotar, me imagino, un montón de posibles yacimientos que existan tanto en la cuenca atlántica, mientras los ingleses lo permitan, como en otros lugares que se puedan descubrir, porque uno de los déficits que se venía diciendo de la privatización había sido que las empresas no habían explorado, o sea, agotaron las reservas porque nadie se salió a buscar nuevas reservas, lo cual requería inversión, ¿no? Eso de esta ley marco, que se está discutiendo con las provincias, ¿qué características tiene? Bueno, la ley esta de hidrocarburos que ha levantado mucha polvareda entre la nación y las provincias, y una fuerte discusión, tiene que ver justamente con esto, de permitirle a las empresas operadoras privadas ciertos beneficios y darles señales para que inviertan lo que hasta ahora no han invertido. Eso es un poco el juego, digamos, que se está jugando en este momento. Ahora, la renta petrolera en sí, entre el Estado, sea provincial o sea nación, con los privados, prácticamente no se discute. Es más, se está cediendo parte de esa renta a favor de los privados. Y la discusión entre nación y provincia tiene que ver en quién cede esa parte a los privados, si la nación o las provincias. La nación participa de la renta petrolera por medio de los derechos de exportación, cosa que ya ha cedido parte a principios de 2013 al aumentar el precio interno del petróleo. De alrededor de $42 pasó a alrededor de $70, con lo cual ahí dejó de percibir derechos de exportación, dejó de financiarse de esa forma para intentar
incentivar a los privados a que inviertan más porque les pagarían un precio de petróleo un poco más alto. Lo mismo con el gas. El gas se ha establecido en un precio de $7,5 el millón de BTU, bastante más alto que el que se venía pagando. O sea que acá se paga $70 el barril. Exactamente, en el mercado precio internacional interno. es unos $100. $100. La diferencia, esa diferencia entre 100 y $70, se la queda el Estado como derecho de exportación. Esa es una de las formas de apropiarse de parte de la renta. Las provincias se apropian de otra forma, llamadas regalías. Esas regalías lo que establecen es un porcentaje del valor en boca de pozo de lo producido, tanto sea petróleo como gas natural. Ese valor es de alrededor de un 12%, algunas provincias como Neuquén han cerrado en alrededor del 15%, y además de eso tenían otra herramienta, Neuquén otra vez, es el ejemplo, digamos, paradigmático, en donde a través de empresas provinciales, participando de una determinada concesión en un porcentaje, por ejemplo el 10%, se quedan con parte de las ganancias que podría dar esa concesión. Son socias y como socios se quedan. Exactamente, son socias sin invertir, digamos, dinero, porque esa era una de las exigencias que las provincias les requerían a los privados para poder explotar, digamos, en sus propios territorios. Así que esas son más o menos, digamos, las formas de apropiación de la renta. Lo que se está discutiendo es quién pone qué cosa. Y otros beneficios que van a estar dados como ley nacional y que hasta ahora estaban dados como decreto, que era el famoso decreto 929 que permitió el acuerdo con Chevron. Todos esos beneficios que permitieron el acuerdo con Chevron, como por ejemplo el 20% de libre disponibilidad de la producción de crudo, la libre disponibilidad de las divisas obtenidas con ese 20%, a partir del 5º año de producción, eso es cierto. Otros beneficios adicionales que tienen que ver con impuestos de ingresos brutos, algunos gravámenes, digamos, prorrateados en el tiempo con impuesto a las ganancias, en fin. Un montón de beneficios que permitieron ese acuerdo van a estar incluidos dentro de la ley nacional para proyectos incluso menores. En el decreto con Chevron se establecían $1.000 millones y en la ley nacional se están estableciendo $250 millones de inversión para poder ingresar a esos beneficios. O sea que lo que se está buscando es atraer inversiones extranjeras, o inversiones en general, pero principalmente extranjeras, lo más fácilmente posible, ¿no? Exactamente. Estos son conceptos que ya fueron utilizados anteriormente. En la década del 90 existía la libre disponibilidad del crudo. Es cierto que el 100% de lo que se obtenía lo podían... libre disponibilidad significa que las empresas operadoras, una vez que está extraído el crudo, lo podían vender en donde ellas quisieran. Mercado interno, mercado externo, etcétera, sin ningún tipo de requerimiento estratégico, por así decirlo, ni cuidado del recurso. Libre disponibilidad de las divisas en un 70%, había libertad de precios, etcétera, etcétera. Bueno, eso se ajustó en los últimos 10 años con derechos de exportación, con alguna regulación de precios internos, con la imposibilidad de obtener la libre disponibilidad de divisas en el exterior, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que se está haciendo es retomar parte de esos conceptos. No totalmente, pero sí parte de esos conceptos. O sea, nosotros estamos en un problema en este momento en el cual el gobierno, a partir de las medidas del año, de hace 2 años y medio con la estatización del 51% de las acciones, busca reactivar lo que es la producción de petróleo como para poder cubrir el mercado interno y salir de lo que es esta situación deficitaria problemática, en un momento económico problemático, y a su vez se encuentra con el problema de la ley de la Constitución del 94, que provincializó los recursos naturales, ¿no? Exactamente. ¿Por qué pensás que no viene, que cada vez tienen que avanzar en mayores flexibilidades a las inversiones y las inversiones no vienen supuestamente teniendo, te hago esta última pregunta antes de cerrar el bloque, las inversiones no vienen tal como el gobierno esperaba o por lo menos se propagandizaba
de acuerdo al criterio que el gobierno tenía, ¿no? Yo creo que están esperando, digamos, mayores beneficios, es decir, hay un aura de expectativas que las empresas privadas, sobre todo extranjeras, están considerando. Hay agentes, digamos, de comunicación que se dedican a comunicar justamente los beneficios que deberían tener las empresas para poder exportar, como por ejemplo los 8 ex secretarios de Energía, claro, que andan pregonando, por ejemplo, lo que había en la década del 90, libre disponibilidad del crudo, eliminación del derecho de exportación, libre disponibilidad de las divisas, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. En la medida en que ese objetivo final no se concrete en el 100%, las empresas van a estar reticentes a invertir, porque no se les da una señal clara de que eso no va a ocurrir. El gobierno viene jugando, digamos, en ida y vuelta, entre en ceder, no ceder, tratar de mantener la cosa como está, pero evidentemente con el privado no hay negociación posible. Bueno, vamos a ir un corte, después seguimos y vamos a seguir siguiendo con otros temas, pero sobre todo diciendo, porque pareciera que estamos, con lo que estamos charlando, en un cerrojo imposible de romper, ¿no? Porque pareciera que la única alternativa sería ceder más, como para que las inversiones vengan y poder autoabastecerse de petróleo, y entonces que se derrame toda esa hipótesis de crecimiento en esta área que esos 8 secretarios de Energía se encargan de hacer. ¿Cuál podría ser una alternativa, ¿no? Pero vamos a charlarlo después del corte. Vamos a un corte, señora directora. Habíamos quedado en ver por qué llegamos a esta especie de lógica de acero en el cual pareciera que estamos discutiendo cuánto cederle a los capitales extranjeros de nuestras riquezas naturales y de la rentabilidad de nuestros recursos. ¿Por qué llegamos a esto? Sí, en este momento estamos en un estado de debilidad, en el cual todo tipo de negociación se hace cediendo demasiado, yo diría. En algún momento hubo que tomar medidas bastante más importantes que las que quisiéramos tomar ahora, por ejemplo. Desarrollar los ferrocarriles, nacionalizar el comercio exterior, etcétera, etcétera. Ahí hay rentabilidades muy altas que podrían haber sido apropiadas por el Estado Nacional anteriormente. Y de esa manera poder reconvertir la relación de acumulación económica, de poder, etcétera, etcétera, que lo que hizo en los últimos 10 años fue reforzar a aquellos actores que habían sido ganadores durante la década del 90, es decir, los que sobrevivieron a la década del 90, grupos industriales concentrados, sectores, digamos, que tenían que ver con la elaboración de recursos naturales que son altamente competitivos, como por ejemplo alimentos y bebidas, siderurgia, aluminio, productos químicos, la petroquímica también es un sector muy concentrado. Todos esos sectores fueron los que crecieron muy fuertemente a partir del 2003 con la devaluación del año 2001-2002. Entonces, al no poder reconfigurar justamente esos sectores, es que se los ha venido fortaleciendo. Y de esa manera, el modelo de acumulación, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma, tiene su límite, que son esos mismos actores. Hasta dónde esos actores permiten que el Estado genere y defina políticas propias. O sea que mantuvimos, el kirchnerismo mantuvo en algunos de los rasgos fundamentales la estructura heredada del neoliberalismo, aunque le aportó matices más, podríamos decir, distribucionistas en algunos planos y en el plano social, ¿no? Y con la devaluación fortaleció en cierta forma el perfil exportador de estas ramas que vos estás mencionando, ¿no? Exactamente. Hubo, digamos, 3 periodos bien marcados. Uno entre el 2003 y el 2007, en donde diversos sectores industriales principalmente crecieron a la luz de ocupar capacidad instalada que había quedado ociosa de la década anterior, es decir,
del periodo de desindustrialización desastrosa que hubo durante los 90. Y que se coincide también con la devaluación, primero, y segundo, con que fue el periodo en el cual no se pagó una parte sustancial de la deuda externa, ¿no? Exactamente. Son Entonces dos ahí medidas. se capitalizó el país, hubo generación de puestos de trabajo industriales, muchísimos, 300.000 puestos de trabajo industriales, hasta llegar al 2007, 2008, la crisis del campo, etcétera, etcétera, en donde empieza a crecer los sectores justamente más concentrados y oligopólicos. Aquellos sectores que tenían dominio de sus mercados, esos siguieron creciendo. Los más competitivos, que tenían que ver con pymes, por ejemplo, con el sector metalmecánico, con el sector de bienes de capital, esos prácticamente se mantuvieron estables y no hubo generación de puestos de trabajo y no hubo acumulación de capital en esos sectores. Eso más o menos se mantuvo. Hasta ahí, si uno mira las estadísticas de desocupación, la recuperación del empleo hasta el 2008, 7, Exactamente. 8, ¿no? Y después se estabiliza. Y después se estabiliza, ¿cierto? porque no hay nuevos puestos industriales, o por lo menos nuevos puestos de trabajo genuinos, por llamarlo de alguna forma. Y a partir del 2011, 2012, empieza a haber una crisis de restricción externa, que es la caída de las reservas del Banco Central, tanto por diversos factores. Primero, lo que decíamos recién, el déficit energético requiere muchas divisas para poder importar energía. Luego hay sectores industriales altamente deficitarios como el sector automotor, cuyos componentes son el 70% importados. Que es una relación inversa a la que había en los 70, ¿no? Exactamente. Que era 30% importado, 70% nacionales, y ahora es 70% importado y 30% nacionales, ¿no? Si pudiéramos retomar justamente aquella integración nacional que teníamos en aquella época, estaríamos solucionando por lo menos ese déficit, el del déficit automotriz. Luego también hay otro sector que creció muy dinámicamente, que fue el sector de la industria electrónica, sobre todo basada en Tierra del Fuego, pero que sin embargo también no hubo un proceso de sustitución de importaciones en los componentes, llegando así al 95% prácticamente, con lo cual se gastan entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en divisas ahí también. Y por otro lado, un contexto, digamos, recesivo, en donde no hay tantas exportaciones como había antes y el precio de nuestras materias primas en el mercado internacional ha venido disminuyendo. Está teniendo la baja, Está teniendo la el baja. precio de la soja está por los $300, ¿no? Exactamente, 300, Estaba un poco 400, más. había llegado a los 500. Sí, más de 500, 550. Con lo cual ahí también hay un ingreso de dólares que que antes teníamos y que ahora no tenemos. Y por otro lado, frente a esas expectativas, digamos, de falta de dólares, etcétera, etcétera, estos sectores concentrados que tienen los dólares o que pueden tener los dólares, tienen una actitud reticente. Es decir, por ejemplo, los productores agropecuarios. En el caso del maíz, en los primeros 7 meses de este año, disminuyó la exportación en un 60%. Y eso no es porque tuvimos una cosecha mala, eso es porque no se está exportando maíz. Los productores están reteniendo la cosecha, con la soja está pasando lo mismo, y no están liquidando esos dólares que la economía... Están esperando que el gobierno toque el tipo de cambio. Exactamente. Están especulando en el tiempo, tienen recursos como para guardárselos y especulan con el que en el tiempo puedan venderlo más caro. Efectivamente. Entonces, una de las medidas que podrían llegar a tomarse justamente, acá hay 3 o 4 o 5 cerealeras que dominan el comercio exterior. Bueno, eso genera una renta extraordinaria, que es la diferencia entre el precio interno y el precio internacional de nuestras materias primas. Esa renta extraordinaria se la están quedando unos pocos grupos económicos concentrados y los dólares no están entrando al país. ¿No urge un IAPI del siglo XXI, digamos? Eso podría ser. Algo, no digo lo mismo, pero algo acorde como mínimo a la estructura productiva. Como mínimo, el comercio exterior debería estar regulado. No puede ser que los productores, los grandes productores, acopien materias primas de manera tal de que puedan frenar una economía, porque de esa manera están manejando las divisas de nuestro país. Una regulación es algo mínimo.
nacionalización del comercio exterior, como hacía el IAPI, que lo que hacía era comprarle al productor para luego vender en el exterior y con esa diferencia redirigirla hacia los sectores productivos, por ejemplo, también podría ser. Dirigirla, por ejemplo, a transformar la matriz de producción automotriz para que en vez del 30 sea el 50 o 60% de producción nacional, o crear una industria de componentes electrónicos que compense el déficit de Tierra del Fuego. Y fíjate, nosotros hablamos de áreas de la producción que evidentemente han salido nos han mostrado su crisis en forma muy fuerte, como ha sido el tema energético, que llevó a la nacionalización de esta parte de YPF y lo que estamos discutiendo ahora, la nueva ley de hidrocarburos, el tema de las inversiones y demás. Pero otro tema es el tema ferroviario, ¿no? Y yo me pregunto, llegó un momento en el cual fue una catástrofe para el viaje, para lo que es el transporte urbano de pasajeros, que es importante, pero podríamos decir que sería central el transporte nacional de mercaderías, de producción, de personas, más allá de Buenos Aires, ¿no? Pero lo de Buenos Aires impactó mucho. Ahora bien, el gobierno está invirtiendo, no recuerdo, una cantidad de millones de dólares en la compra de material chino. Yo me imagino que es por una cuestión de urgencia. Pero sin embargo, por otro lado, está al borde de cerrar la fábrica Enfer, que fabricaba material ferroviario. Y acá se llegó a fabricar material ferroviario, o hubo tecnología en otras épocas, no sé si la hay hoy, pero podría reconstruirse. ¿Por qué? ¿Cómo ves esto vos? En términos generales, no solo de ferrocarriles, sino en términos de la concepción política. Bueno, vos ahí lo dijiste, digamos, es una urgencia. Aparentemente muchas de las políticas de este gobierno se han desarrollado bajo ese concepto, digamos, ¿no? El concepto de la urgencia, de tratar de generar una reacción frente a un determinado problema. Entonces, claro, frente a la urgencia, ¿cuál es lo más fácil? Lo más fácil es comprar llave en mano, en un paquete cerrado, todo lo que se necesite para este momento. ¿Cómo viene el financiamiento? El financiamiento viene de la mano del país que fabrica esos elementos, en este caso China. Tiene su Banco de Desarrollo Chino, su Eximbank, que lo que hacen justamente es financiar la compra de sus propios productos. Con lo cual no son dólares que ingresan, sino que son dólares que inmediatamente se van, o dólares o yuanes o lo que sea, digamos, cualquier moneda de intercambio. Con lo cual nosotros quedamos efectivamente endeudados en el futuro y además con una tecnología cerrada, porque tampoco ni siquiera se ha pedido transferencia de tecnología, como se hizo por ejemplo en la década del 80 con la compra de los Toshiba. Claro, la empresa Toshiba japonesa, se hizo un contrato de compra, de modernización, de material rodante, etcétera, etcétera. Una de las exigencias era la transferencia de tecnología y por eso se fabricaron algunos unidades acá en nuestro país. Bueno, en estos casos el contrato es llave en mano. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, justamente lo que acabas de decir, los trabajadores de Enfer, por ejemplo, son 400 trabajadores que están peleando por sus puestos de trabajo con posibilidades concretas de fabricar material rodante. Lo han hecho, por ejemplo, el vagón de doble piso del ramal Sarmiento fue fabricado en esa fábrica, en la fábrica de Enfer, con diseño del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el diseño aerodinámico. Es muy lindo vagón, ¿eh? Es lindo vagón. No sé cómo habrá quedado con todos, cómo se mantienen mal los vagones, pero era un buen vagón. Es un buen vagón, sigue circulando, es un vagón seguro, aparte, tiene un buen diseño. En el último accidente que hubo cerca de Castelar, justamente una de las unidades involucradas fue el de doble piso y el de doble piso resultó intacto, mientras los otros vagones que eran recauchutados resultaron con daños bastante severos. En fin, hay posibilidades ciertas y concretas de poder llevar adelante, no todo, porque el ministro Randazzo tiene razón, no se puede recuperar la industria ferroviaria en su conjunto y en forma inmediata de un día para el otro, pero sí empezar a hacer algunas cosas en paralelo, tratando de complementar lo que se tenga que comprar afuera. Nosotros por lo menos, desde la revista y los grupos, digamos, industrialistas, no pretendemos fabricar absolutamente todo en nuestro país,
pero sí un porcentaje lo más alto posible como para que la integración sea nacional, para que genere trabajo argentino y para que no tengamos que estar dependiendo tanto de tecnología extranjera y de otros países. ¿No hay una cierta filosofía que en algunos sectores prima? Cuando yo escucho, cuando habla, yo no creo que los chinos sean iguales a los ingleses del año 30, ¿no? Pero ¿no hay un cierto parecido en esto de las divisas que vienen y que deben ir a la compra del mismo material y cuando vos vendés productos agrarios, el producto clave, la soja en este momento, en otro momento era la carne, con la idea que tenían los economistas, los gobernantes y los principales pensadores económicos y políticos en la década del 30? Sí, en aquella época nuestra economía estaba absolutamente, digamos, dependiente de la economía del Imperio Británico, por así decirlo, ¿no? Ahí había una relación muy, pero muy fuerte. Pero hay ciertas características que nuestra relación con China recrea justamente en ese sentido, porque nuestras ventas de materias primas hacia China son, sabemos, prácticamente basadas en soja y algunos otros, digamos, materias primas, materias básicas, digamos, productos básicos, algunos levemente elaborados. El 90% de nuestras exportaciones está basado en eso, que va hacia China. De China compramos justamente lo contrario, es decir, todo lo que tiene alto valor agregado, máquinas, todo lo que uno ve, por ejemplo, en de celulares, todo lo que tenga, digamos, desarrollo tecnológico, hay muchos de esos componentes que provienen de China. El 90% de nuestras importaciones de China tienen alto valor agregado. Entonces, hay una relación en la cual nosotros vendemos poco trabajo y compramos mucho trabajo chino. Y esa relación es la que había justamente con Inglaterra en la década del 30 y en el siglo XIX. Es más, los chinos, por ejemplo, están tratando de reconfigurar, a través del Estado Nacional en este caso, lo que es toda la red ferroviaria de Belgrano Cargas. Claro. El ferrocarril tenía mucho que ver con ese modelo, digamos, agroexportador del siglo XIX. Bueno, los chinos también saben y conocen, digamos, el valor del ferrocarril en este aspecto. Entonces, justamente para la recuperación del Belgrano Cargas, se han firmado convenios por 2.500 millones de dólares para justamente transportar todo lo que es la producción primaria hacia los puertos y después poder exportarlos. Poquito la lógica, no es exactamente lo mismo que había antes, pero es un poco la misma lógica, digamos, que prevalecía en aquella época. Porque además compraron una cerealera, la tercera cerealera, o sea que es todo el circuito más o menos. Van a manejar. Pero yo tengo entendido, y no sé si, que los ingleses tenían dificultad en transferirnos tecnología a nosotros, más allá de su voluntad, porque eran un país relativamente industrialmente en la década del 30, pongámosle, atrasado. ¿No? Quizá en la década del 80 con los ferrocarriles no, y acá nadie le importó tampoco intentar hacer algo acá, pero más allá de eso. Sino que la tecnología en esa época ya venía de Estados Unidos, Alemania, otros países. Ahora bien, en otros casos los chinos transfieren tecnología. En otros casos los chinos transfieren tecnología, pero vos fijate cómo han hecho los chinos para desarrollar su propia industria. Hay un caso paradigmático que me contaba justamente un ex empleado de IMSA. IMSA es una de las empresas industriales más grandes de la Argentina. Ha desarrollado turbinas hidráulicas, generadores eólicos, es decir, se ha metido en cuestiones bastante complejas. IMSA en algún momento era justamente uno de los fabricantes más importantes de puentes grúa en el mundo. Un cierto tipo de grúa para puertos, en realidad. Junto con eso, fabricaba también turbinas hidráulicas. A la hora de vender turbinas hidráulicas a China, China lo que hizo y lo que les exigió fue justamente el envío de todos los planos de fabricación de las turbinas que ellos estaban comprando. Cosa que nadie hace, porque nadie le va a vender justamente ese know-how, ese valor agregado que tiene justamente, que ha desarrollado, ha tomado tanto tiempo para poder llegar a un producto final de alto valor tecnológico. Bueno, los chinos le exigían eso, IMSA accede
justamente a eso, para poder ingresar en el mercado chino, porque veía que había posibilidades, China podía crecer, claro, etcétera, etcétera, y las vende. ¿Qué pasó? Con esa tecnología desarrollaron sus propias fábricas a tal punto que las nuevas represas Jorge Zepernik, Néstor Kirchner, que se van a hacer en Santa Cruz, van a ser con turbinas hidráulicas provenientes de China. Hechas, compradas tecnológicamente, con una transferencia tecnológica argentina. Exactamente. Y la anécdota cierra en que ese mismo grupo había participado en la licitación y quedó segundo por falta de financiamiento. Es decir, que China no solamente trae las turbinas, sino también trae el financiamiento para que nosotros podamos comprar esas mismas turbinas. Bueno, vamos a ir cerrando el programa y me parece muy interesante, me parece que hay muchos temas más que están pasando ahora, como la ley de abastecimiento, el tema del pago soberano y demás, que entran en la discusión. Pero me parece que una reflexión que tenemos es que siempre se discute década ganada o década perdida, ¿no? Los que hablan de década perdida en realidad en general son los actores de la derecha que les hubiera gustado seguir con una apertura indiscriminada de la economía y con el neoliberalismo más duro, ¿no? Pero hablar de década ganada cuando no se realizaron, se desaprovecharon 7, 8 años estratégicos en cantidad de recursos que disponía la Argentina como para poder avanzar en una economía más integrada y más sólida que pudiera resistir mejor los reflujos económicos que siempre hay, me parece también sumamente exagerado. Quizá habría que buscar un término en el cual no salimos totalmente del neoliberalismo y desaprovechamos la oportunidad de salir totalmente en estos 10 años. Y ahora nos encontramos con una ofensiva de los sectores que quieren realmente volver al pasado en forma, nunca se vuelve al pasado exactamente, ¿no? Pero retomar los peores caminos como estos secretarios de energía, en energía hablan los secretarios de energía, pero cuando tenemos que escuchar como el economista más citado por los medios es Melconian. Exactamente, bueno, hay un claro ejemplo concreto, iba a ser ¿no? Ministro de Economía de Menem si ganaba en el 2003. O, por ejemplo, a Mauricio Macri diciendo que es un despilfarro lo que están haciendo con el ARSAT 1, una de las cosas que justamente los argentinos deberían enorgullecerse, un satélite totalmente nacional, de diseño nacional, con integración de componentes nacionales, lanzado al espacio y ocupando un lugar que había sido nominado para la Argentina. No solo se trata de desarrollo tecnológico, sino también de soberanía, porque tener un satélite propio es muy importante. Pero bueno, para Mauricio Macri es un despilfarro eso. Sí, no hablamos del satélite ni del cohete, ¿no? Que son fundamentales, son puntas de lanza de un derrame de conocimiento importantísimo dentro de un plan estratégico nacional, si se construyera, ¿no? Exacto. Pero bueno, te agradecemos que hayas venido y seguimos recomendando la revista Industrializar Argentina para los mejores debates y los debates pendientes que nuestro país tiene de cara al futuro para poder estar a la altura que sus riquezas y su pueblo prometen.